bien, estamos con el ex ministro de Economía, director de Vidensa Consultores. Lo habíamos invitado la semana pasada para hablar del BCR, del crecimiento. Teníamos buenas noticias. El presidente sale en CADE, que venga la inversión, que venga la inversión. Seguridad jurídica ante todo. Y la cosa se puso fatal el fin de semana. Pero bueno, empecemos por las buenas noticias. El ministro de Economía dice que el Perú va a crecer inesperadamente. Y podríamos preguntarnos primero, bueno, ¿a qué se debe este crecimiento inesperado? ¿Y qué tanto de crecimiento hay, como hemos conversado otras veces, y cuánto hay de rebote, ¿no? Sí, Rosa María, muchas gracias por la invitación. A ver, el crecimiento es mucho más alto que el esperado. Nadie creo que se preveía 13% este año, pero la verdad sea dicha que responde a tres aspectos que tienen, creo yo, poco que ver con la gestión actual. Uno, obviamente, es el rebote estadístico, un rebote muy fuerte, más fuerte de lo que se pensaba. Lo segundo es que los precios de las materias primas, de los commodities que exportamos, el cobre, están en niveles altísimos y eso impulsa la economía. Y lo tercero es que no se ha dado la famosa tercera ola hasta ahora, Dios quiera que no se dé, porque el proceso también de vacunación ha avanzado de manera satisfactoria. Entonces, esos tres aspectos, y quizá lo más imputable al gobierno sea la continuidad en el proceso de vacunación, explica esta buena dinámica. Ahora, si uno ve la proyección futura, y especialmente los siguientes 2 o 3 años, el panorama es totalmente distinto. Entonces yo creo que hay que dotarle de realismo a la proyección. Es cierto, empezamos bien, pero poco tiene que ver con lo que ha hecho el gobierno. Es mucho inercial, diría predominantemente inercial el crecimiento que estamos viendo. Ahora, frente a esto hay algunas acciones que está tomando el gobierno. La primera, un reparto de nuevo de bonos. Bono Yanapay, bono familiar, bono 600 soles. El año pasado se entendía esta política en la medida en que, claro, el Estado me prohibía trabajar. Si el Estado me encierra y me prohíbe trabajar, me tiene que dar de comer. Pero en este momento, sin una pandemia con cuarentena, no se entiende esta política, salvo que se quiera generar una clientela. Una clientela, la verdad, un poco díscola, ¿no? Porque igual la gente recibe el bono y no necesariamente le dan su apoyo al gobierno. ¿Por qué continuar con esta política de bonos que el Perú nunca ha tenido, sino más bien de programas focalizados de alivio a la pobreza? Creo que se presta a la interpretación que dice que hay un tema clientelar, pero una cosa curiosa es que lo que el gobierno plantea recaudar en una supuesta reforma tributaria en un año, en el año 2022, es lo que ha repartido hasta la fecha en transferencias en los 3 meses que lleva de gobierno. Eh, los 5.200 millones de bono Yanapay es un presupuesto muy alto para un solo programa de una sola vez. Entonces, darle sostenibilidad a esto es bien difícil. Y creo que lo que el gobierno está haciendo, lamentablemente, yo coincido, esto no es sostenible y no soluciona los problemas y es extemporáneo, porque ya la economía creciendo al 13%, entonces, digamos, hay bolsones que están con problemas y hay que, digamos, apoyarlos ciertamente, pero no está como para tirar la casa por la ventana. Y esto, lamentablemente, ha tenido eco en el Congreso, porque el Congreso si ve que el gobierno gasta y gasta, bueno, ahora le pide pues un montón de plata ahora que está cerrando la ley de presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que no mide un poco sus actos y trae consecuencias lo que está haciendo. Y definitivamente no es lo aconsejable. Y curiosamente se agarran de recomendaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que anteriormente eran los malos de la película, Sí. para ahora, porque son recomendaciones globales que se le dan a los países en general, pero siempre y cuando manteniendo la solvencia fiscal, y lo que está haciendo es que se está minando poco a poco esta credibilidad en el manejo fiscal del país. Y esto no es sostenible, ciertamente. Querían añadir el elemento del Congreso. El próximo año hay elecciones regionales y municipales. Varios partidos, varios congresistas quieren apoyar ya sea a sus partidos o a sus movimientos regionales, colocando una cantidad de obra pública enorme sin tener iniciativa de gasto. Y un gobierno débil, porque es débil, ¿no es cierto?, está cediendo sin ningún problema a proyectos que tal vez ni siquiera se lleguen a ejecutar. Pero todo esto está generando un déficit fiscal. ¿Cómo se va
a aprobar un presupuesto, se está prohibido por la Constitución que tenga un déficit fiscal. Además, hay unas reglas fiscales que en teoría el señor Frankie dijo que se iban a volver a respetar. ¿Cómo se va a manejar esto? No, no, a ver, uno puede presentar un presupuesto que esté deficitario, lo que pasa es que la diferencia es deuda, es Claro. endeudamiento. Entonces, los ingresos que incluyen los tributarios y los de endeudamiento y otras fuentes tienen que equiparar a los egresos. O sea, el presupuesto tiene que estar equilibrado, que es Así es. distinto a que haya un déficit fiscal. Puede haber un déficit fiscal y eso es consecuencia de, digamos, del menor crecimiento, de los caída de los ingresos o mayor gasto. Entonces, el gobierno plantea una reducción en el déficit, pero esta reducción, por ejemplo, este año que va a ser mayor de la esperada, responde, yo diría, a temas que tienen poco que ver también con la propia acción del gobierno. Uno tiene que ver con pagos excepcionales de que han hecho de deudas que están aún en litigio y eso se ha gastado en su totalidad. Ha habido también impuesto a los dividendos por adelanto en repartición de utilidades y dividendos, que eso ha generado mayor caja. Ha habido una mayor regularización y la depreciación ha hecho que el pago de aranceles y de IGB importado aporte más al fisco. Entonces hay como una ingresos extraordinarios que se han dado en la coyuntura, pero que difícilmente se van a mantener hacia futuro. Entonces, yo creo que el tema no es tanto en el corto plazo de que vayamos a una farra fiscal, porque eso sería, no es cierto, porque tenemos ingresos excepcionales, pero si comenzamos a matar a la gallina que pone los huevos de oro, ahuyentando a la inversión, en particular a la que nos alimenta en gran medida, que es la inversión minera, por ejemplo, entonces vamos a tener menos ingresos. Y lo que se le reclama al gobierno son dos cosas. Una es que tiene que tener una visión de largo plazo. Ellos han puesto unas metas fiscales, una regla fiscal de un año, el año entrante, y se le reclama tener una proyección de 5 años, como lo tienen todos los gobiernos. Y lo segundo es que ha estado haciendo incorporaciones cuestionadas de recursos excepcionales al presupuesto. Esto ha concitado que el hoy director del Banco Central y presidente del Consejo Fiscal, el exministro Oliva, reclame de que se está vulnerando el marco macrofiscal del país. Esto lo han llevado al Congreso y aún queda pendiente, digamos, que se delibere y se determine si esos decretos de urgencia, que nunca se han hecho, excepto una excepción en la época del niño, de Kuczynski, se haga. Entonces, hay como un deterioro en el manejo fiscal del país en la parte institucional. Y en el corto plazo yo no vería problemas, pero en el largo plazo sí, porque va a haber menos crecimiento, menos actividad recaudadora y señales obviamente que están ahuyentando a la inversión y eso en la visión de mediano plazo sí está pasando factura al país, incluso su capacidad de mantenerse como una economía solvente como la que somos en la actualidad. En este contexto, el presidente, perdón, el ministro de Economía tiene sobre la mesa un pedido de facultades tributarias. Cuando uno es ministro, es verdad, pide 100 para que te den pues 50, a veces te dan 20, ¿no? Pero el problema es que los 100 que ha pedido el señor Frankie son muy peligrosos y da ganas de no darle nada. O sea, si yo fuera congresista, diría, en estas circunstancias, darle facultades tributarias al señor Frankie es muy peligroso porque además, eh, con medidas de reforma del impuesto a la renta, que son muy impopulares para la clase media, ¿debe el Congreso darle las facultades como él las pide? ¿Cuál es la posición frente a esta solicitud? A ver, yo creo que hay que también ponderar porque hay elementos que son, digamos, positivos dentro del paquete, porque es una ley ómnibus, no solamente tributaria, Claro, sino de otros aspectos. Pero financiamiento. yo creo que, a ver, una cuestión que Luis Alberto Arias, de hecho, lo comentó el otro día en la Comisión de Economía, a la cual yo también fui y participé, dando mi opinión, es que nunca en la historia del Perú, jamás se le han dado facultades a un gobierno para que incremente tasas de impuestos. Nunca. Entonces sería la primera vez que esto ocurre. Incluso teniendo mayoría, uno no lo pide porque es una prerrogativa y tiene que haber un nivel de escrutinio público para que no se le pase la mano pues, al MEF y al gobierno, evidentemente. Ese es un primer tema. Y lo segundo es un tema del timing. Digamos, la economía está saliendo, pero todavía el mercado laboral está siendo está todavía muy precario. Hoy salió, digamos, unos datos interesantes que pone que la falta de empleo, el costo de vida es lo que más preocupa, digamos, a los peruanos y que
por la pandemia todavía los ingresos formales urbanos están 20% por debajo de los niveles prepandemia. Así es. Entonces, ir hacia una reforma que incremente los ingresos, una política contractiva fiscal, no es lo más aconsejable. Lo segundo es, sobre los formales, sigue pesando todo, digamos, la actividad. Y lo tercero que me parece que es importante es que a veces nos olvidamos que el problema central es el incumplimiento, y si uno sube las tasas, lo que genera es más incentivos a incumplir, que es justamente el problema que quieren combatir. Entonces, por estas razones, creo yo, sacando los elementos positivos, no conviene dar esto, y el gobierno está en problemas porque ya se ha comprometido quizás y le queda un mes para hacer los cambios al impuesto a la renta, si no, no son aplicables para el año entrante, si no pasarían al año 23. Entonces, lo que yo creo que se debería hacer es rápidamente definir qué elementos se pueden dar facultades, los elementos no polémicos, y priorizar los proyectos de ley para que se discutan en el Congreso y así continuar. Por ejemplo, yo creo que grabar la minería en la actualidad no tiene absolutamente ningún sentido cuando la minería está dando recaudación fiscal de manera importante. Este año se está triplicando la recaudación tributaria, y podríamos caer en un tema de falta de competitividad y se les puede pasar la mano y ser confiscatorios. Entonces, esto, más lo que ha ocurrido el fin de semana, creo que digamos, es un cóctel Vamos al complicado, fin, por decirlo menos, claro. ¿no? Señor ministro, vamos al fin de semana. Hoy en la mañana, desde Londres, ya tenemos los datos. La acción de Hochschild casi se redució a la mitad. A la mitad. Y ellos son los propietarios de Inmaculada y Payacanta, dos unidades mineras donde tenían planes de expansión. Esto después de que el jueves el presidente de la República se presenta al CADE y le dice al mundo: vengan los inversionistas al Perú. Y una acción de la primera ministra ha destruido, o sea, para que entienda la gente, la empresa vale la mitad esta mañana por un acto de la ministra el fin de semana. O sea, imagínate que tu empresa vale 100, ahora vale 50 en un día. ¿Qué seguridad le puede ofrecer el Estado, o sea, en este momento, este gobierno, no digamos el Estado peruano, pero este gobierno, al inversionista después de lo que ha pasado? No, es increíble porque esto es un patrón de comportamiento, no es un acto aislado. Pasó con el tema de Camisea, cuando estaba, digamos, ha pasado cuando está en Nueva York y vuelve, y ahora, pero esto es muy, muy grave porque no solamente ocurre esto, y es muy lamentable porque el mundo nos está viendo, sino porque el precedente que crea es nefasto. Porque ahora ya se ha visto que la única forma de lograr las reivindicaciones sociales es obligando al gobierno a prohibir actividades yéndose contra el Estado de Derecho. Y esto es sumamente complicado, quizás hasta más complicado que un incremento en impuestos a las mineras, porque entonces la palabra del Estado no vale absolutamente nada, nada. Y lo que hace esto, me imagino los señores de Newmont, que estaban decidiendo si ampliaban, digamos, sulfuros de Yanacocha, bueno, estarían pensándolo 2 o 3 veces, que es una inversión importante, pero esto es muy malo. Cualquier acción unilateral que haga un gobierno acaba siempre mal, no Y acaba además, bien. partamos de una historia que usted conoce bien, porque usted era ministro en la época de Conga. Esta historia, este cuento de las cabeceras de Cuenca, todos los Andes son cabecera de Cuenca. Ustedes trajeron expertos internacionales de agua, por el ministro del Ambiente, hicieron las mediciones, le explicaron a la población que no había ninguna contaminación por la minería formal. Es más, hay otras unidades mineras formales en Cajamarca, también en cabecera de Cuenca, y no pasa nada. Pero es un cuento que la izquierda ha manejado muy bien, y la ministra Vázquez es tributaria de ese cuento. Entonces, el problema es que si yo vivo en una zona donde la autoridad me dice que me van a contaminar el agua, sí, pues claro, yo estaría también muy preocupado. Pero es mentira. Y el problema es que esta mentira, que es el origen de toda la historia, no ha sido, digamos, bien trabajada por el Estado peruano. Es una mentira manejada por la izquierda antiminera peruana, desde siempre. Marco Arana a la cabeza desde hace 20 años. Ese es el problema. Y eso porque la ministra va a decir, bueno, se cierra todo, y ya está, listo. No hay minería, no hay contaminación. Y no ¿Cómo hay, y no maneja? hay,
y no hay empleo, y no hay crecimiento ni ingresos No, y no hay fiscales. tributos, no hay nada, obviamente, ¿no? Pero ni siquiera es una falsa dicotomía, porque tú puedes decir, bueno, si queremos tributos y empleo, va a haber que contaminar pues el agua del río. No es No, no es así, verdad. no es verdad. No es verdad porque estas empresas, especialmente, digamos, como la de Hochschild y otras, que tienen proyectos que se cotizan en las bolsas, tienen que cumplir estándares socioambientales muy elevados, porque si no se penaliza la acción o simplemente cualquier tipo de financiamiento o proyectos no se da. O sea, yo creo que es un discurso muy, digamos, desactualizado el hecho que las grandes mineras contaminan. No pueden contaminarlo. Y si por ahí hay un accidente o pasa algo, hay entidades fiscalizadoras. Está la UEFA, está Ocinermin, está el ANA, digamos que tienen una labor y hay sanciones y hay planes de contingencia que se manejan. Entonces, esta bandera de no hacer minería en las cabeceras de Cuenca es muy peligroso porque de alguna forma se está pensando en crear toda una zona de exclusión en todos los Andes peruanos. O Y sea, son todo, claro, es que yo le explicaba al público temprano, en la cordillera cae una gota de agua, ¿no es cierto? Y la mitad se va al Atlántico y la mitad se va al Pacífico. Todo es cabecera de cuenca, absolutamente todo, porque estás en la cordillera. correcto, ese es un problema, esa es una cosa muy complicada y creo que hay que olvidarnos que no hay que olvidarnos que la Premier, digamos, tiene antecedentes de ser antiminera en Cajamarca. Ella trabajó con el ex cura Arana, digamos, y era su leitmotiv, era bajarse la minería con estas, digamos, banderas que son, digamos, medias verdades o a veces mentiras descaradas frente a la población y genera esas expectativas. Y lo otro es también el mito del agua. Tenemos muchísimo recurso hídrico en el país y la minería consume menos del 1%, Rosa María, menos del 1%. Y hay unas pérdidas gigantescas. Lo que se necesita es un ordenamiento del recurso hídrico. Entonces, hay mitos de que la izquierda, los movimientos antiextractivistas enarbolan, que lo que acaba es creando precedentes complicados y empobreciendo a las regiones. Entonces, Ayacucho le va a pasar lo mismo que le pasó a Cajamarca cuando se canceló el proyecto Conga. Va a entrar en una severa recesión porque uno no puede subestimar los encadenamientos y el empleo indirecto que ocasionan y que digamos, jalan estos proyectos de minería, más allá incluso de todas las contingencias y el efecto dominó que esto puede ocasionar en el resto del país. Entonces es gravísimo lo que ha pasado y ojalá que la Premier reflexione porque no se trata de ahora ganarse réditos políticos, porque de verdad estamos hipotecando el futuro del país. Y no estamos para cuentos, digamos, sin sustento técnico. Lo que han hecho es absolutamente antitécnico, es absolutamente unilateral, y eso no es un buen precedente, es nefasto para el desarrollo del país. Entonces creo que el gobierno debería reflexionar bien. Ya van como la tercera que hacen este tipo de cambios y marchas y contramarchas, pero Claro, esta es la pero, más grave, mi criterio. Es la más claro, pero grave totalmente. el, el sábado sale PCM con un comunicado diciendo, no, 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 pero nosotros respetamos el Estado de Derecho, ¿no? Es un cierre que ya estaba programado, que igual se iba a No es así, dar. no es así, no es así, porque probablemente, ya lo hemos escuchado ayer, cuando se aprueba el EIA, el estudio de impacto ambiental, se establece cuál va a ser la duración referencial de la mina y se tiene que plantear un plan de cierre digamos, de la mina, como es evidente. Pero uno no invierte una cantidad de recursos por 5 o 10 años. Esta actividad extractiva va encontrando nuevos yacimientos y cumpliendo nuevos criterios se va ampliando la fecha de cierre de una mina. Si no, ya las minas tendrían 5 a 10 años de duración y estaríamos ya con muchas minas cerradas. Antamina, Cerro Verde, que han entrado en Todo. ampliaciones, todo. No, y además no solo eso, yo le explicaba al público temprano que tú puedes aguantar la producción porque justamente se caen los precios. Entonces, el mineral no se va a ir, tú restringes tu producción porque no es el mejor momento para sacarla. Si tú tienes una fecha fija de cierre, no podrías hacer eso. Entonces, no tendría ninguna rentabilidad. Tienes que aguantar con los precios internacionales y poner. Y eso le conviene al Estado, porque al Estado lo que le conviene es que se venda al mayor precio posible para que rente lo mayor posible, para que recaude lo mayor posible.
No tiene ninguna lógica lo que están haciendo. Eh, pero lo que es grave es que no ha habido ninguna rectificación y han pasado 48 horas. ¿Ah? Sí, no, y no sé si lo haya, ¿no? Porque yo creo que ya el daño está hecho, porque la población, ¿qué es lo que ve? La población ve es que ellos van, reclaman, y la primer ministro, la máxima autoridad después del presidente, va y valida estas reclamaciones que tienen más de política que digamos, que de reales. Y esto es muy, muy, muy malo, y ya quiero ver yo a la Premier retrocediendo, y le da más carne de cañón a sus detractores probablemente, para que, digamos, Pero hacen también, claro, implicancias pero como políticas gestión, incluso. claro, como gestión pública, pues usted también es profesor de gestión pública, es muy mala, porque ya, Pésimo. en el supuesto negado de que efectivamente una fecha de cierre es como la viveza, ¿no? Ay, les voy a contar que yo estoy cerrando la mina, pero en realidad había una fecha de cierre, entonces no les estoy dando nada que no hubiera estado pactado, si es que en realidad la fecha era cierta. Pero no siendo cierta, ella invade competencias de otra institucionalidad. O sea, el primer ministro no es el rey del Perú, no, ella no es la emperatriz, ella no puede decir se cierra. ¿Cómo se va a cerrar? No, no puede, pero esto es una práctica, Rosa María, que el presidente, por ejemplo, dice: no, vamos a fiscalizar los recursos públicos, vamos a crear, vamos a empoderar a las rondas campesinas. Está la Contraloría ahí bien parada y debilita estas. Lo mismo Claro, ocurre debilitando las herramientas de gestión y las instituciones que existen para ese, digamos, esos fines. En el tema de Camisea se debilitó a Perú Petro, que es el encargado de hacer cambios contractuales. Ahora se debilita a la UEFA, a Ocinermin, que tienen, esa es su función. Entonces, el poder político que se concentra en la PCM es el ministerio más político de todos los ministerios, no puede ir con este tipo de discursos, porque a retroceder le va a pasar una factura enorme, porque genera una expectativa que no se va a poder cumplir. Y esto es el caldo de cultivo para la convulsión social del país. Lamentablemente, a la hora de que los pobres, digamos, comunidades se vean defraudadas, claro. esto va a ocasionar más problemas. O sea, esto es meterle más leña, más fuego, leña al carbón al fuego, y va a atizar la convulsión que lamentablemente el país está viviendo. Entonces yo creo que esto es muy lamentable, y ojalá que recapacite, porque no solamente está el tema económico en juego, sino la paz social. Y esto es todo lo contrario. Esto atiza la confrontación social y la convulsión en Claro, nuestro país. porque además ya está claro que no van a estatizar Camisea, ¿no? O sea, lo anuncia el presidente y queda claro que es imposible. O sea, no hay forma de que puedan pagarlo siquiera y de que puedan superar una contingencia en un tribunal arbitral internacional. Pero al mismo, lo que saca de quicio es que al mismo tiempo se paren en foros económicos y le digan al inversionista, ven, es algo así, ven que te estafo. ¿No? Entonces es una cosa de locos. Pero quería ir al titular de hoy de gestión. 4.238 millones de dólares salieron del Perú en el tercer trimestre y 15.548 millones en este año, que es 9 veces lo reportado en el 2020. Esa es la confianza de todos los peruanos. Así se mide para afuera. Ujú. Tengo 500.000 dólares porque vendí mi casa. Ah, no, ni hablar. Los pongo afuera a un fondo mutuo. Acá no compro otra casa. Eso es lo que no entienden, creo que el Ministerio de Economía. O sí lo entienden, o no lo ven. ¿Qué está pasando ahí? No, a ver, yo creo que deben haber técnicos que sí lo entienden, pero acá se tiende a subestimar la salida de capitales, se tiende a subestimar las expectativas de los agentes económicos, y se dice: no, estamos creciendo viento en popa, 13%, proyectos de inversión, coloco bonos en los mercados internacionales, todo es maravilloso, y eso es falso, absolutamente falso. Mucha gente todavía sigue pensando que yo retiro el fondo de mi fondo de AFPs, y qué cosa hago con esa plata. Bueno, la invierto afuera comprando un inmueble que me dé una renta, y así esto va a continuar. Lamentablemente, estas señales que se dan, porque hoy día es la mina, pero el día de mañana, si le faltan recursos al fisco, pensarán: bueno, pues el ahorro privado, como ocurrió en Claro, Argentina, y en otros países, en Bolivia, donde se comienza a confiscar
ya no solamente los recursos digamos, de una empresa de hidrocarburos, sino ya el ahorro de las personas. Entonces yo creo que eso no se llega a interiorizar de manera completa. Yo creo que ahí hay una lectura muy parcializada que a través de la inyección de recurso público, de más subsidio, ya la economía va a crecer. Y a mí esto, Rosa María, me hace acordar mucho a lo que Alan García hizo en su primer gobierno. Eso es lo que yo también pensaba. Infló la economía artificialmente, creó un espejismo de progreso y fuácate, vino el colapso que ya hasta el día de hoy, digamos, recién nos hemos recuperado con mucho esfuerzo. Entonces, se está jugando con fuego y sobre todo en un momento en el cual la población está llana de cambios, pero son cambios que finalmente les va a costar mucho más la medicina que la enfermedad que está tratando de curar. Entonces, Claro, es muy complicado lo que está ocurriendo en este manejo cortoplacista y que subestima y ningunea a las expectativas empresariales y los agentes económicos en general. yo escuché también al señor Pedro Franque la semana pasada en el CADE, en el Congreso, y habla de un país que le va regio. Yo escuché, es el rey del optimismo, crecimiento a toda bala. Todo el mundo nos compra nuestros bonos y anuncia proyectos mineros que se van a iniciar. Entre ellos el que usted ha mencionado, el de sulfuro de Yanacocha. Entonces, tú dices, pero, o sea, ¿por qué estamos viviendo en dos realidades? No entiendo. Y gestión me dice esta mañana que se ha ido 9 veces lo que se fue el año pasado. Entonces, ¿qué está pasando acá? Es muy confuso, ¿eh? Es muy confuso y esto lo que va a abonar probablemente lo que se había recuperado, las expectativas empresariales según la última encuesta del BCR van a volver a caer Estaba un poquito mejor, estaba un poquito. Con esto la poquito a poco. minería. Sí, sí, porque cuando se dice no, solamente son las grandes empresas mineras, es falso. El Falso. 50% de la economía se explica por factores externos y el sector minero tiene un rol preponderante, absolutamente importante. Y lo que ve un inversionista que invierte en infraestructura también lo veo. Oye, si me han otorgado, entro al país bajo ciertas condiciones y me las cambian unilateralmente, bueno, ¿yo por qué voy a entrar a un proyecto de concesiones en el país? ¿Por qué voy a apostar capital o si no puedo recuperar mi inversión? O si hay todo este tema también de meterse, por ejemplo, a controlar precios, subir aranceles. A mí, por ejemplo, Rosa María, un tema que me preocupa es, ok, vamos ahora a proteger a los pequeños agricultores, lo cual pueda que está bien, y vamos a subir aranceles, cerrar la economía. Pero nos olvidamos que tenemos acuerdos comerciales y Sí, que si le claro. cerramos mercado a unos, nos van a clavar medidas de represalia y adiós arándanos, adiós espárragos, adiós las paltas de exportación, porque el mercado es así. Tenemos compromisos que tenemos que honrar como Estado, no como gobierno de turno. Entonces, todo esto lo que está haciendo es una situación en la cual la expectativa futura ya no va a ser, según el BCR, de crecimiento nulo en la inversión privada, sino una contracción. Y ahí entramos en problemas, porque la economía apenas se puede estancar y vamos a estar en una fase de crecimiento mediano que no genera empleo y problemas sociales muy difíciles de controlar. Entonces, el gobierno debería pensar efectivamente más allá de este año, pensar los siguientes 2, 3 años, porque si no estamos lamentablemente retrocediendo cada día más. Y la factura la pagan los más pobres. Eso es lo peor de todo. Un gobierno de izquierda, justicia social, bueno, todo esto le está haciendo flaco favor a aquellos que quiere defender, digamos, es la verdad. Este 24% en la encuesta de apoyo hoy que dice que en realidad lo que más le preocupa es el costo de vida. ¿Qué esperanza puede tener de que esto cambie en este contexto? A ver, yo creo que mientras haya un tema inflacionario internacional, esto, digamos, es poco lo que el Banco Central puede hacer porque depende, pues, de no solamente de los mercados de commodities, sino que tenemos un severo problema de que los fletes se han incrementado hasta la estratosfera 4 o 5 veces porque no hay containers. El comercio internacional tiene ahorita unos severos problemas de congestión y no llegan, digamos, los containers a ninguna parte y hay un racionamiento que hace que los precios suban. Entonces, yo creo que ahí poco puede hacer, más allá de lo que ha hecho, subir la tasa de interés el Banco Central y esperar que se anclen la expectativa de una mayor inflación. Pero lo que puede, dos factores digamos, se suman a esto, es el hecho que toda esta bulla finalmente se ve reflejada en el tipo de cambio
y el tipo de cambio hace que se encarezcan más los bienes importados, fuente de inflación. Y lo segundo es que en el mundo hay preocupación en la inflación y lo que va a pasar es que van a subir las tasas de interés en el mundo, los capitales van a salir por tema externo y esto a su vez va a presionar el tipo de cambio y a la inflación. Estamos en un escenario complejo y que probablemente en el año 22 todavía no ceden las presiones inflacionarias y esta sensación de que la plata no te alcanza porque el costo de vida se ha incrementado y es cierto, continúe. Digamos, no, esto no va a cambiar en el corto plazo. Y de hecho, si uno ve la inflación a nivel nacional, es un problema, pero la inflación en lugares como Madre de Dios o lugares más alejados son 10, 15%. Entonces, hay un tema real y yo creo que acá la única forma es generando empleo y un empleo que te permita sobrellevar esto, porque si no, va a ser muy complicado y los subsidios no son suficientes, no van a ser suficientes. Al contrario, esto puede de alguna forma dar una ficción que no va a ser sostenida y ocurre Alan García 1, nuevamente. Yo te doy subsidios y comienzo a tener incluso el incentivo de controlar precios, porque así empezó. ¿Se empezó? Así empezó, y ya hemos visto esa historia, cómo termina. Entonces, no repitamos, y nos van a acusar probablemente de incendiarios, de que queremos meter miedo económico, y no es así. La historia es muy importante, hay que aprender lo que se hizo y las consecuencias que eso trae, pero el gobierno está en otra, es la verdad. Y a mí me Claro. parece que cualquier, digamos, beneficio de la duda que se le pudo haber otorgado al Ministerio de Economía, yo ya no se lo otorgo. O sea, yo creo que si me están saboteando mi plan económico, bueno, pues yo pongo mi renuncia. Yo ya sabes que hasta acá nomás, premia al presidente, ya usted vea lo que hace. Porque ese es el rol de un ministro de Economía. Tiene que tratar de alguna forma de evitar que hayan estos retrocesos por motivos políticos. Y eso no está ocurriendo, Rosa María. Preguntas del público, Abel. Hoy día nos vamos temprano porque tengo que tomar un avión, pero Abel, ¿qué nos pregunta el público esta mañana? Hay que abrir el micro, Abel. Todos los días nos pasa lo mismo. Bueno, ¿quién nos recomienda el exministro? Porque acá las personas están muy preocupadas sobre todo con lo que llega al bolsillo de los peruanos, ¿no? Eso es lo que nos afecta a todos. Preguntan, ¿qué hacemos si no podemos, si está ocurriendo todo esto en el gobierno y no podemos vacar al presidente? Porque hay todo este lío de vacancia y con todo lo que ha pasado el fin de semana. Es muy difícil, pero yo creo que si el gobierno llega a un mínimo de consistencia, mínimo, nada muy sofisticado, de seguir una misma línea y evitar petardearse a sí mismo, yo creo que eso podría introducir una tranquilidad y no habría esta zozobra constante. El tema de inflación y el costo de vida va a ser muy difícil porque es un fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional. Pero lo que sí puede hacer el gobierno es crear las condiciones para que el empleo se genere. Y eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y decir, se ha generado 300.000 puestos de trabajo, es falso. Esto es un tema inercial post pandemia. Entonces, estamos en una situación compleja. Lamentablemente, yo me gustaría dar mayores recomendaciones. Y ojo, la pandemia no se ha ido. Hay una sensación de falsa seguridad. No ha ocurrido la tercera ola, pero hay que ver a Europa lo que está pasando. Y ahorita que se vienen las fiestas navideñas y todo de vuelta a las aglomeraciones de personas, y nos falta esa emergencia, que ojalá no se dé, pero ahí vamos a estar en problemas complejos porque el gobierno se ha visto no sabe manejar situaciones de emergencia, de estrés, urgencias. Al contrario, busca salidas facilistas. Entonces, me temo que a la teleaudiencia no podría dar nada sino tratar de aguantar, tratar de no consumir cosas, ahorrar un poquito, no sobreendeudarse, mantener sus deudas en la misma manera de la cual percibe sus ingresos y esperar que la cosa, digamos, se Aguardar, tranquilice, como se aguardar dice, pan para mayo. para mayo. Estamos en noviembre, ¿no? Y mayo pinta mal, así que de verdad, guarden pan para mayo, que para mayo viene mal. Pero sí es verdad que el gobierno podría hacer cosas completamente distintas. Es verdad, yo quería regresar a este tema antes de irnos, es verdad que el dólar podría volver a 3.8 si es que no hubiera toda esta bulla.
Cada vez menos posibilidad de eso, Rosa Menos María, posible. porque yo creo que ya en el mundo, como dije ya, hay una expectativa inflacionaria internacional, pero yo creo que si nos quedamos alrededor de 4, creo que podemos, ese nuevo equilibrio, diría yo, y ya se está internalizando hacia eso. Creo que antes de la situación que hemos vivido podríamos haber esperado a 3.70, 3.80, como lo dijo Julio Velarde en su oportunidad. Claro. Pero creo que ya las condiciones no están dadas como para aspirar a un tipo de cambio más apreciado. Yo creo que ahora el nuevo equilibrio está en torno a 4 A soles 4 por soles. dólar. Y no va a cambiar. Entonces, si usted quiere guardar un poquito de plata, para mayo, ¿ah? Mejor se compra sus dólares, ¿no? Creo. Si es para mayo, mejor me compro mis dólares. Pues Ministro no sí, está seguro. aunque eso lo que hace es aumenta, digamos, la demanda de dólares y aumenta el precio. Entonces Claro, si todos es corremos a dólares, Rosa María, no sé te si me está viendo quedaste bien. A ver, congelada. a ver, Rosa ¿me María, está siguiendo? te Ahora ya quedaste estoy, ahora ya estoy. congelada. Te habías quedado... ahora Ahorita sí. sí. No, Ahorita me sí. quedé Te habías congelada. quedado... Yo me quiero quedar congelada con el dólar, pero el dólar no se congela. Pero los peruanos que hemos sobrevivido a Alan García, nos refugiamos instantáneamente en el dólar porque está en nuestro ADN. O sea, tenemos que refugiarnos en algo más fuerte. Y hoy por hoy, además, está sucediendo un fenómeno que no sucedió con Alan García, que es la posibilidad de que cualquier peruano pueda abrir una cuenta de banco en un país extranjero, donde se lo permitan, o pueda comprar una propiedad en un país extranjero donde se lo permitan. Porque hoy los peruanos lo podemos hacer. Y eso no lo teníamos con Alan García, hay que decirlo. Legalmente, digamos, ¿no? Hoy la Constitución nos permite tener dinero aquí y allá, desde el punto de vista del Perú, siempre que lo declaremos, no hay ningún problema. Entonces, y siempre que estamos residentes en el Perú, muchas personas, ministro, que pueden hacerlo, están cambiando su lugar de residencia. Hemos llegado a eso. Planes migratorios de vivo en el Perú 180 días y fuera 180 días para no ser residente peruano. Estamos en este drama en este momento. Y creo que tampoco en el MEP se han enterado, no han visto o sea, los planes migratorios se activan cuando la economía se viene abajo en el Perú. Desde el 2004, desde fines del gobierno de Toledo, los planes migratorios se fueron cerrando. Este año se han activado, después de la pandemia, bueno, durante la pandemia, todos los planes migratorios. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Y cuando hemos tenido shocks severos, por ejemplo, en la crisis del año de la crisis financiera global, que hubo una contracción, pero fue temporal y después hubo un rebote. Cuando hubo la caída de los commodities en el año 2012, 2013, hubo una caída y después una recuperación y no hubo esta salida de personas. Entonces, a ver, ahí tenemos un serio problema de cuál es el análisis y cuál es el alcance de lo que está mirando el MEF y las autoridades. Están mirando solamente el corto plazo y se están olvidando que todo el mundo ve todo y eso activa decisiones que después son difíciles de revertir. Muchos están migrando hacia afuera. Los venezolanos que han llegado acá están pensando ahora qué hacen, a lo mejor irse a otro lado. Y la situación, la verdad, que no luce, digamos, triunfalista como para plantear el ministro de Economía en absoluto. Yo creo que un baño de sinceridad en el gobierno, porque finalmente si la economía se va al diablo, Rosa María, esto va a ser un fracaso más temprano que tarde. Y hacia eso vamos, lamentablemente. Ojalá que reflexionen. Muy bien, ministro, mi ex ministro, pero director de Evidenza, gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido muy claro, no son buenas noticias. Nos gustaría haber celebrado un mejor BCR como el que vamos a tener, ¿no? Pero todo eso se ha visto empañado por todo lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido un verdadero desastre para la economía. Gracias por haber estado con nosotros. A ver, me despido también.